Buenas noches para todos. Muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Nutrición por invitarme a este primer Congreso Internacional Virtual. La noche de hoy entonces veremos la biodisponibilidad de los PUFA omega 3 como parámetro farmacocinético que asegura la eficacia, la seguridad y la efectividad clínica. Estos son mis declaraciones de conflicto de interés. Colombia es pasión y así lo demuestra esta hermosa silleta hecha a flores. Vamos entonces a dividir los objetivos de aprendizaje en dos partes, antes de entrar al tema de la biodisponibilidad. Lo primero es hablar un poco de lo que es eficacia, seguridad y efectividad. Vamos a ver qué sociedades científicas avalan el uso de los omega 3, un poco de investigación y desarrollo en relación a estos omega 3, cuáles son las dosis recomendadas de estos productos, cómo es su síntesis endógena y cuáles son las concentraciones eritrocíticas globales. Vamos a ver el desbalance de este EPA y DHA que ha traído en relación a enfermedades crónicas. Vamos a ver las vías de administración y vamos a hacer una diferenciación entre la digestibilidad y la biodisponibilidad. Una segunda parte consiste entonces en mirar cómo es su digestión, su absorción y excreción. Vamos a ver qué factores afectan la biodisponibilidad y vamos a ver cómo se puede mejorar esa biodisponibilidad. Y para terminar, vamos a ver unos factores determinantes de la calidad de un producto omega 3. Para esto, entonces, vamos a utilizar una visión desde el punto de vista nutricional, fisiológico, farmacéutico y desde el punto de vista clínico. Vamos a ver entonces que cuando hablamos de los omega 3 en cuanto a eficacia, ha demostrado un beneficio cuando se compara contra unos placebos. Lógicamente esto se hace en estudios controlados. Una segunda fase es la parte de seguridad. Ellos han demostrado pruebas de toxicidad y se ha determinado cuáles son las dosis máximas tolerables de estos, cuál es las dosis óptimas para diferentes patologías y qué beneficios se han obtenido. También se ha identificado en estos estudios de seguridad reacciones adversas a estos. Y ya los estudios de efectividad han demostrado cómo funcionan ellos ya en los pacientes cuando se prescriben de una manera adecuada. Los PUFA omega 3, el EPA y el DHA han demostrado ser seguros cuando se administran dosis de 3 a 5 gramos al día. Diferentes sociedades científicas avalan el uso de estos omega 3 para enfermedad coronaria, para hipertrigliceridemia, para la prevención secundaria de enfermedad coronaria, y todo lo que buscan es, lógicamente, que sean productos de calidad que puedan garantizar una biodisponibilidad y un efecto, lógicamente, para este tipo de pacientes. La pregunta entonces necesaria es si las cantidades que nosotros endógenamente tenemos, sintetizamos, son suficientes para ello. Vamos a ver entonces que las guías dietarias de los Estados Unidos vigentes 2015-2020 no demuestran o no hacen recomendación sobre EPA y DHA, pero sí de su precursor, el ácido alfa-linolénico. Encontramos que diferentes sociedades no recomiendan el uso de omega 3 o no dan recomendaciones para pacientes pediátricos, pero para pacientes adultos sí dan recomendaciones de 250, 500 miligramos, pero la Organización Mundial de la Salud ha definido que se debería de dar entre 0.8 gramos y 1,1 gramo del precursor ácido alfa-linolénico y de 300 a 500 miligramos de EPA más DHA. Sabemos que el precursor de EPA y DHA es el ácido alfa-linolénico y los estudios han demostrado que a partir de 1 gramo podemos sintetizar EPA y DHA, pero en cantidades muy pocas. Las mujeres tienen una mejor síntesis tanto de EPA y DHA que nosotros los hombres.
lo cual demuestra que estas cantidades tan pequeñas que se producen demuestran que son productos esenciales en nuestro organismo porque su síntesis es muy poca. Los estudios han demostrado que la concentración de EPA y DHA en los eritrocitos, comparado con los ácidos grasos totales, está entre 3.53% y 4.67%, cuando la relación recomendada es que EPA y DHA esté por encima del 6% del total de ácidos grasos. Vamos a ver que la última encuesta global sobre omega 3, presentada en el año 2016, demuestra justamente que hay una disminución de la concentración de EPA y DHA con relación a los ácidos grasos totales en los eritrocitos. Esto es un biomarcador claro que demuestra que hay una baja ingesta de EPA y DHA a nivel mundial. Está en niveles que se consideran bajos, entre 4 y 6%. El desbalance de EPA y DHA del total de los ácidos grasos se ha demostrado presente en enfermedades crónicas, y esto porque básicamente los omega 6 tienen un aporte aproximado del 80% cuando debería de bajar a un 60%, y se recomienda que entonces el aporte de los omega 3 puedan llegar hasta un 30%. Entonces vamos a hablar de la biodisponibilidad. Esta es definida como la cantidad de omega 3 que llega a la sangre, ya sea utilizado por vía venosa o por vía oral. Cuando nosotros tenemos dos formas de dar omega 3, por la vía venosa o por la vía oral, cuando nosotros administramos los omega 3 por la vía venosa, pues en el tiempo cero inmediatamente tenemos una concentración sanguínea de EPA y DHA y empieza a distribuirse, a metabolizarse y a excretarse. A diferencia de los omega 3, que ellos tienen que ser primero liberados y deben ser absorbidos hasta alcanzar una concentración máxima, luego se empieza a distribuir, a metabolizar y a excretar. De ahí de que la biodisponibilidad de los omega 3 orales sea menor a la biodisponibilidad de estos que son administrados directamente en la sangre. Cuando nosotros damos a un paciente omega 3, ya sea por vía venosa o por vía oral, nosotros lo que estamos buscando es un efecto. Entonces, a esto lo llamamos la farmacodinamia. ¿Por qué es importante la biodisponibilidad? Porque sabemos que los ácidos grasos, los lípidos, se absorben en el intestino delgado. Y si hay alguna recesión en el intestino delgado, entonces no vamos a tener estos ácidos grasos disponibles, y lo peor, que muchos de ellos son ácidos grasos esenciales que no lo podemos sintetizar, y para ello es importante entonces utilizar la vía venosa para poderlos administrar. La digestibilidad es diferente a la biodisponibilidad. Cuando hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de formas farmacéuticas y ya vimos cuál es su definición. Cuando hablamos de digestibilidad, estamos hablando de alimentos, de la cantidad de alimento no excretado por las heces. Entonces, son dos medidas diferentes de los ácidos grasos. Vamos a ver entonces cómo se realiza la digestión de estos lípidos. Ya sabemos que la vía venosa pues, va a tener directamente la administración de estas emulsiones, de estos ácidos grasos en emulsión. Cuando tomamos una capsulita, entonces esta llega al estómago en 1 o 2 minutos. Y cuando llega al estómago, entonces esas goticas son emulsionadas con sales biliares que vienen del páncreas. Estas sales biliares entonces emulsifican estas goticas de sangre y un sistema enzimático actúa sobre los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol esterificado, dejando libre estos ácidos grasos, y estos ácidos grasos están en un medio acuoso, por lo cual deben ser nuevamente solubilizados, emulsificados a través de las sales biliares y se convierten entonces en unas micelas mixtas. Cuando se produce el proceso de digestión, entonces estos ácidos grasos se liberan del triglicérido, se liberan del glicerol. Entonces se va a liberar el glicerol y esto es etanol, que vamos a ver en las formas farmacéuticas más adelante.
Una vez entonces estas micelitas se han formado, entonces pasan al enterocito a través de una difusión pasiva. Hay otros mecanismos facilitados y estos ácidos grasos entonces son captados por unas proteínas fijadoras de estos ácidos grasos, los llevan al retículo endoplasmático liso y aquí se presenta nuevamente una resíntesis, una formación de triglicéridos. Estos triglicéridos entonces se unen a las apoproteínas y una vez se unen a las apoproteínas salen por exocitosis en forma de kilomicrones y ya estos ácidos grasos entonces van a ir al hígado cuando son orales y se va a producir su metabolismo. Esto ocurre para los ácidos grasos de cadena larga, los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, ellos pasan unidos a la albúmina, no tienen que convertirse en micelas y van a pasar al hígado para también posteriormente metabolizarse. Y si los ácidos grasos que estamos tomando es por vía venosa, entonces ellos van a ir directamente al torrente sanguíneo. La biodisponibilidad entonces de los omega vía oral va a ser mucho menor porque tiene que hacer todos estos recorridos, mientras que la biodisponibilidad de los medicamentos de los omega venosos pues van a ser del 100% porque llegan directamente al torrente sanguíneo. Vamos a ver qué factores afectan la biodisponibilidad. El primero es la forma farmacéutica, que lo vamos a ver con más detalle a continuación. El otro factor es la parte farmacológica y es que pueden haber interacciones. Otro factor son el aspecto fisiológico y es que cuando hay problemas metabólicos intestinales o hepáticos, pues también se van a presentar problemas de biodisponibilidad. Y otras patologías como la enfermedad hepática, la enfermedad renal o enfermedades digestivas, pues van a llevar a que esa biodisponibilidad se ha disminuido. La noche de hoy vamos a hacer entonces énfasis en los factores farmacéuticos y fisiológicos. Vamos a ver que la forma farmacéutica es importante. Nosotros podemos tener estos ácidos grasos como triglicéridos simples o como triglicéridos reesterificados. También lo podemos tener como etil-éster. Estos ácidos grasos como triglicéridos es porque estos ácidos grasos están esterificados por el glicerol, a diferencia de que las formas de etil-éster se utiliza para esterificar no glicerol, sino etanol, y los ácidos grasos libres o ácidos carboxílicos los podemos tener como EPA o DHA, pero tienen muchas interacciones con iones calcio principalmente. Cuando nosotros administramos entonces una forma oral como etil-éster, sabemos de que se va a liberar este etanol y que esto puede traer una anomalía en la función hepática, por lo cual hay que mirar estas enzimas cuando se administra este tipo de productos. Estos PUFA omega 3 pueden ser concentrados o pueden ser no concentrados. Las formas concentradas se encuentran como triglicéridos o como etilésteres y las formas concentradas tienen una concentración de EPA y DHA entre 40 y 60% y las formas muy concentradas tienen una concentración de EPA y DHA mayor al 60%. Los triglicéridos se pueden reesterificar, mientras que las formas etiléster no. Cuando están reesterificados, entonces la concentración de EPA y DHA es mayor y puede ser mayor al 70%. Hay unas formas que no son concentradas y es que tienen menor del 50% como triglicérido, entre 38 y 42% como diglicérido y entre 1 y 3% como monoglicérido. Hay productos que tienen mezclas de los tres o una sola forma de estas, lo cual demuestra de que son formas muy poco concentradas. La forma farmacéutica es importante para definir la biodisponibilidad. Estas formas farmacéuticas como triglicéridos lo vamos a ver más adelante, que son las formas más fisiológicas, porque este etanol nos puede traer problemas. Cuando nosotros tenemos el EPA en forma de etil-éster, encontramos que este radical de etilo, que está el etanol, este radical nos va a traer una disminución de la biodisponibilidad de ese EPA. Igual ocurre con el DHA. Cuando nosotros colocamos este ácido graso en forma de etil-éster, este radical nos va a disminuir la biodisponibilidad. Vamos a ver esta biodisponibilidad, cómo se puede ver alterado cuando está en tres formas diferentes.
como triglicéridos reesterificados, como etilésteres o como ácidos carboxílicos. Vamos a ver entonces que Dierber, que es el padre del aceite de pescado, vamos a ver que hizo un estudio en 72 pacientes durante 14 días y les administró en promedio 3,3 gramos de EPA más DHA en forma de triglicérido reesterificado, de ácidos grasos libres, de etiléster, también aceite de pescado, también aceite de hígado de bacalao y como control utilizó aceite de maíz. ¿Qué se encontró? Que a los 14 días en ayunas se determinó la concentración de EPA y DHA en colesterol esterificado, en fosfolípidos, en triglicéridos y se encontró que la forma como triglicérido reesterificado fue la que más incorporó EPA y DHA en sus membranas, más en los fosfolípidos, segundo como en colesterol esterificado y tercero como triglicérido. La segunda forma farmacéutica que más incorporó fue como ácido graso libre y la tercera forma farmacéutica como más incorporó fue en forma de etiléster. Vamos a ver entonces una revisión de la evidencia de 17 estudios sobre la biodisponibilidad de diferentes formas farmacéuticas. 8 de esos 17 estudios fueron postprandiales, fueron estudios a corto plazo y vamos a ver entonces que se realizó entre 8 horas y 72 horas entre 5 y 54 pacientes. ¿Qué se encontró? Que aquellas formas que estaban como ácidos grasos libres o como triglicéridos o triglicéridos reesterificados, su biodisponibilidad fue mucho mayor que las formas como etiléster. Los otros 9 estudios que fueron ya a largo plazo, entre 2 semanas y 6 meses, con 24 a 129 pacientes, demostraron igualmente que aquellas formas que estaban como triglicéridos o como triglicéridos reesterificados, su concentración, su biodisponibilidad fue mucho mayor a aquellas que estaban como etilésteres. Los omega de krill también demostraron una mayor actividad frente a los etilésteres en la parte de la biodisponibilidad. ¿Cuáles son las conclusiones de estos 17 estudios? La primera es que la lipasa pancreática sabemos que actúa sobre el carbono 1 y sobre el carbono 3 de los triglicéridos, ya sean simples o sean reesterificados, y lo que hace es liberar estos ácidos grasos. La fosfolipasa A2, entonces, por su parte, lo que hace es liberar el ácido graso que está en el carbono 2. Hay una hidrólisis reducida de los triglicéridos por la posición del DHA. Normalmente, el EPA está en la posición 2, pero la industria lo que ha hecho es cambiar la posición del DHA y del EPA colocando el DHA en la posición 2 con el fin de que aumente la biodisponibilidad del DHA. La fosfolipasa es activa tanto para DHA como para EPA, pero la biodisponibilidad del DHA en la posición 2 es mucho mayor. Vamos a ver entonces que esta lipasa pancreática empieza a actuar por allá a las 3 horas y la concentración mayor de estos ácidos grasos se da por allá a las 5 horas. Vamos a ver que la segunda conclusión es que la lipasa pancreática actúa de manera menos eficiente cuando están en forma de etilésteres. Los etilésteres no es un buen sustrato de la lipasa pancreática. Entonces, vamos a encontrar que esa lipasa pancreática tiene una menor acción sobre el DHA que sobre el EPA. Hay una disminución de la actividad de la lipasa pancreática, aunque su efecto o su actividad comienza también igual a las 3 horas y la absorción mayor se hace a las 5 horas. Hay estudios que han demostrado que los triglicéridos tienen una biodisponibilidad igual a los etilésteres, pero estos estudios son in vitro. Es muy diferente pues cuando está ya in vivo. Se ha demostrado que hay una rata de hidrólisis disminuida de la lipasa pancreática cuando se dan estas formas de etiléster.
Una tercera conclusión es que hay una disminución de las sales biliares. Si hay una disminución de las sales biliares, entonces hay una disminución de la actividad de la lipasa pancreática. Por eso es importante tener una buena concentración de sales biliares, de ácido taurocólico y de ácido glicocólico, cuyos precursores son la taurina y la glicina. De ahí la importancia de dar estos aminoácidos a través de la dieta también. Una cuarta conclusión fue que la lipasa pancreática tiene una acción reducida cuando más en el DHA que en el EPA. El DHA tiene más dobles enlaces, tiene 6, el EPA tiene 5 dobles enlaces, y este enlace adicional es lo que trae que la lipasa pancreática tenga una acción disminuida en el DHA. Lo otro es que la proximidad de este doble enlace que está en esta posición con relación al grupo carboxilo, entonces encontramos que esta proximidad de este doble enlace hace que la actividad de la lipasa pancreática sea mucho menor. Ahora, la lipasa pancreática no es afectada cuando se dan los ácidos grasos en su forma como ácidos carboxílicos, puesto que estos están de manera individual, estos no están unidos y entonces no tiene actividad la lipasa sobre ellos. Y la sexta conclusión es que las diferentes formas farmacéuticas como están estos ácidos grasos realmente influyen grandemente en la biodisponibilidad. Nosotros podemos tener estos ácidos grasos como fosfolípido, como triglicérido resterificado, como triglicéridos enzimáticos, como ácidos grasos libres, como etiléster, en forma de krill, en forma de aceite de pescado y otras formas. Todos ellos afectan la biodisponibilidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo mejorar la biodisponibilidad de estos PUFA omega 3? Pero sin engaños. Recordemos que estas formas de etil-éster son formas que liberan el etanol y que este etanol va a ejercer una alteración de la función hepática. Por eso es importante que si se administran formas de etil-éster se miren estas enzimas principalmente, a diferencia de los triglicéridos que vamos a ver más adelante, son más fisiológicos. Vamos a ver que Lawson hizo un estudio sobre la biodisponibilidad entre los triglicéridos y las formas etil-éster y vamos a ver que él utilizó 44 gramos de grasa S, 39 como triglicérido y 5 como etil-ésteres. Lógicamente estamos de entrada viendo que no hay una concentración que debería ser muy similar para poder mirar el efecto del uno sobre el otro. Utilizó 39 gramos en forma de triglicérido y tan solo 5 gramos como etil-éster, lo cual la lipasa pancreática pues, va a tener una actividad mucho mayor sobre 5 que sobre 39. O sea, es mucho más rápido tener una absorción en 5 gramos que en 39 gramos. Esto demuestra pues de que había que ponerle un poco más de seriedad. Resulta que esos 39 gramos no se dijeron de grasa, de qué tipo de grasa era, si era una grasa saludable o era una grasa saturada. Muy seguramente era una grasa saturada para que esa actividad de la lipasa pancreática fuera mayor. Si lo que se quería con dosis tan altas de omega 3 era una función o un efecto como farmaconutriente, pues no se puede comparar alimentos contra productos farmacéuticos. Cada uno se debe hacer de manera independiente. Los PUFA omega 3 se pueden microencapsular para mejorar su biodisponibilidad. Entonces, este aceite se une a proteína, a polisacáridos y se forman un encapsulamiento de estas goticas, lo cual produce unas buenas características de estabilidad en cuanto a la lipoperoxidación, mejora las características organolépticas de olor y sabor, por lo tanto hay mayor adherencia al tratamiento y no se afecta la biodisponibilidad. Cuando estas goticas de grasa se encapsulan, entonces se aumenta el área superficial, por lo tanto la lipasa pancreática va a tener una mayor actuación. Encontramos que hay muchos estudios sobre etil-éster versus ácidos carboxílicos o ácidos carboxílicos versus etil-éster, pero hay muy pocos estudios sobre etil-éster
versus triglicéridos o triglicéridos resterificados, que sería bien interesante que se presentaran. Recordemos que estos ácidos grasos, cuando están en forma de etil-éster, en la digestión se va a liberar el etanol con alteraciones hepáticas. A diferencia de que cuando está como triglicérido se libera el glicerol y este glicerol nos va a servir para la resíntesis en el retículo endoplasmático liso para formar nuevos triglicéridos. En el campo de la observación, el azar solo favorece a la mente preparada. Hay mucha presión en el mercado farmacéutico para la comercialización de los ácidos grasos. Hay muchas formas farmacéuticas, como ya vimos, de presentación de ellos. Pero sabemos que los triglicéridos son naturales, a diferencia de que los etilésteres son artificiales, que los triglicéridos tienen una mayor digestibilidad, una mayor biodisponibilidad, tienen una mayor concentración de EPA y DHA, aunque los etiléster también pueden tener una alta concentración de EPA y DHA. Hay una mayor estabilidad, son mayores los costos como triglicéridos, porque al final vamos a ver por su tecnología de manufactura, tiene un proceso más complejo en su fabricación, tiene una mayor pureza. Y no podemos olvidar que los triglicéridos llevan 6 millones de experiencia, lo que llevamos nosotros en este planeta. Mientras que los etilésteres apenas llevan 25 años. No podemos olvidar la fisiología. Recordemos que los lípidos en la dieta están en un 98% en forma de triglicéridos y un 2% en forma de esteroles, fosfolípidos y vitaminas liposolubles. Vamos a mirar que la calidad de los omega 3 está definido por dos parámetros fundamentales. Uno es por la fuente del aceite y otro es por la técnica de extracción. El salmón ha demostrado ser una fuente rica en EPA y en DHA. El método de extracción, entonces podemos tener 4 métodos de extracción, siendo los mejores la extracción de fluido supercrítico y la extracción enzimática, la que es mucho más eficiente, pero demora mucho más tiempo. Cuando se obtiene este aceite es microdestilado y pasa de la forma de etiléster a forma de triglicérido reesterificado. Entonces, es un paso adicional lo que se hace a través de esta extracción, por lo cual convierte estos productos en mucho más seguros. Este método de extracción de fluido supercrítico es muy bueno porque a pesar de que se tiene un mejor aceite, se libera o se extrae los metales pesados como hierro, cobre, zinc, arsénico, cadmio, mercurio y plomo. Hay algunas patologías que están relacionadas por concentraciones altas de cobre y es porque muchas veces no se correlaciona con la ingesta de omega 3. También este método permite eliminar más del 90% de los furanos y las dioxinas entre un 70 y un 90%. Uno podría preguntarse, ¿el aceite de pescado comercial es más sano que el pescado como alimento? Y la respuesta es que sí. El koi, por ejemplo, es un pescado de agua fría que contiene entre 500 y 1000 microgramos de mercurio por gramo de pescado. Si nosotros tomamos estas 5 presentaciones comerciales de omega 3, encontramos que 3 de las 5 tienen menos de 6 microgramos por litro de mercurio y una persona normal tiene entre 3 y 6 microgramos por litro. Ya para terminar, la industria salmonera destruye el fondo marino. El pescado industrializado tiene alto contenido de antibióticos y de antiparasitarios. Esto afecta la calidad de los omega 3 y recuerden que nosotros tenemos que ser también amigables con el planeta y con el medio ambiente. Ya como conclusión final, encontramos que la eficacia, la seguridad y la efectividad de estos PUFA omega 3, principalmente EPA y DHA, se ha encontrado cuando se dan concentraciones de 3 a 5 gramos al día. Por la atención prestada a esta presentación, muchas gracias.